Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. Chapter 51. Alayas Forward Video. Tintinar, la cuchara de porcelana en la mano de Sanjiro de repente se resbaló y se hizo añicos en el suelo con un sonido crujiente. Forzó una sonrisa elegante que recordaba la etiqueta ancestral de la familia Tosaka. Intentando mantener la calma, miró a la niña y dijo, creo que no lo escuché bien. ¿Podrías repetir esa sorpresa que mencionaste? Debe haber escuchado mal. Él era solo una persona común y corriente, ¿cómo podría ser elegido como representante estudiantil para recibir a los espíritus heroicos? La sorpresa es que, dentro de 3 días, serás el representante estudiantil habitual para dar la bienvenida a los espíritus heroicos. Ella sonrió radiante y su sonrisa se hizo aún más brillante. Tal como ella lo esperaba. Incluso el chico que siempre permanecía sereno frente a ella, tranquilo e imperturbable incluso si el monte Tai se derrumbaba ante él, rompería su fachada tranquila ante una sorpresa tan monumental. ¿Ves? Se quedó tan sorprendido que dejó caer la cuchara. Ella respiró aliviada. Desde el momento en que se conocieron, ella sintió una extraña sensación de familiaridad hacia él, un sentimiento predestinado de reencuentro a través de las vidas. Por eso, sin pudor, se había invitado ella misma a comer. Una y otra vez la alimentaron hasta saciarse. Ella siempre había querido pagarle de alguna manera. Ahora por fin podía devolverle el favor. Al fin y al cabo, cuando le quitas la comida a alguien, le debes algo. Ahora que le había pagado, podía seguir aprovechando la comida sin remordimientos. Quizás incluso se mude y viva con él algún día. La mente de ella estaba llena de pensamientos vertiginosos. Ser despertada suavemente por él cada mañana, comer sus deliciosos desayunos y dirigirse juntos a la escuela. No pudo evitar sentir un poco de envidia, y un poco de celos de su mejor amiga. Este tipo de vida era simplemente demasiado buena. Quería insertarse justo entre ellos dos. Emocionado por presumir, Ilya dijo con orgullo. Hoy incluso conocí a la directora, Tamamo no Mae, y te recomendé en persona. 3 días después y representante estudiantil y dando la bienvenida a los espíritus heroicos y Sanjiro de repente sintió como si estuviera soñando. Al mirar el adorable rostro angelical que tenía delante, se encontró al borde de las lágrimas. ¿Qué he hecho para merecer tu recomendación? ¿Un ángel? No, ella era claramente un pequeño diablo vestido con ropa angelical. Había estado viviendo su pacífica vida de escuela secundaria, evitando cuidadosamente a los espíritus heroicos. Ya había recorrido 6000 años de historia humana, protegiendo a innumerables espíritus heroicos. Su misión como salvador había terminado. ¿Por qué perturbar de nuevo su pacífica vida cotidiana? ¿Este también era tu plan, Alaya? Sanjiro sintió una inconfundible sensación de malicia. Esto era claramente y el mundo entero está en mi contra. En ese momento, Kirina entró corriendo descalza, perpleja al ver la cuchara rota. ¿Qué pasó? Sanjiro Niri estaba muy sorprendido porque lo eligieron como representante estudiantil para recibir al rey Artoria, a Mordred y al rey de los héroes. Ilya lo repitió orgullosamente. Una sorpresa tan grande que valió la pena repetirla tantas veces como fuera necesario. ¡Guau! ¿Por qué no soy yo? Kirina gritó como un perrito de las praderas, aferrada al brazo de Sanjiro. Tienes que llevarme contigo. Este ha sido mi sueño desde siempre. El rey Artoria y el rey de los héroes eran sus espíritus heroicos favoritos. Incluso tenía pósteres de ambos pegados por toda su habitación. Cada vez que compraba un billete de lotería, le rezaba al rey de los héroes para tener suerte financiera. ¿Quieres intercambiar?
Sanjiro esbozó una sonrisa forzada, casi rompiendo a llorar. Realmente no le importaba este tipo de oportunidad. Y ni hablar de hospedar a los espíritus heroicos, ya que se había metido con ellos innumerables veces. A él le encantaba especialmente verlos emborracharse mientras no podían hacerle nada. Pero esta vez fue diferente. Ahora podrían darle una paliza. Si Artoria y Mordred tuvieran otra de sus clásicas sesiones de unión padre-hija, y él intentara interponerse, sería una misión suicida. Porque esta vez, no tenía una vida extra. Si lo mataran, moriría de verdad. Pero no me eligieron. Kirina se enfurruñó y parecía que quería morderlo por pura envidia. Sanjiro la levantó del pescuezo con naturalidad y la apartó. Luego se volvió hacia Ilya y dijo: muchas gracias, de verdad. De nada, siempre que seas feliz. Respondió Ilya con dulzura. Ahora que había dado una sorpresa tan grande, tenía la excusa perfecta para venir a comer a su casa todos los días. Absolutamente encantado. Mientras ella iba a la sala y se sentaba en el sofá esperando la cena, Sanjiro limpió los pedazos rotos y los arrojó a la basura, mientras pensaba en cómo manejar la situación. Con su fuerza actual, no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a 3 espíritus heroicos a la vez. Entonces llegó el momento de la diplomacia. Después del vídeo anterior, el rey más antiguo, el bastardo dorado, debería haber recordado sus recuerdos pasados y ahora considerar a Sanjiro como su amigo más importante. Todo lo que tenía que hacer era acercarse al bastardo dorado con anticipación y abrazar fuerte el muslo de Lop. Con su ayuda, debería poder sobrevivir a esta terrible experiencia. Perfecto. En ese momento sonó su teléfono. Él respondió y preguntó con curiosidad: Rin, ¿qué puedo hacer por ti? Para cumplir la sorpresa que te prometí antes. Tras una breve pausa, Rin respondió con su habitual tono distante: te recomendé como representante estudiantil para dar la bienvenida a los espíritus heroicos. Ya es oficial. Muchas gracias, murmuró Sanjiro, masajeándose las sienes. Genial. Todos esos 3 regalos sorpresa que mencionaron antes eran solo una cosa con diferentes envoltorios. Él les había ayudado por buena voluntad y esta era su manera de pagarle. HMPH. De nada. Estamos a mano. Rin resopló. Últimamente, él aparecía cada vez más en sus sueños y ella lo observaba en secreto sin darse cuenta. Tuvo que usar esta recomendación como una forma de pagar su deuda y restaurar su imagen como la mujer fría y distante que alguna vez fue. Y Sanjiro miró fijamente su teléfono, que ahora mostraba la pantalla de llamada finalizada, completamente sin palabras. Rin, y esto no es devolver un favor. Es una traición descarada. ¿Cómo puedes llamar a esto a mano? Justo cuando colgó, entró otra llamada. La persona que llamó dijo sin rodeos: Sanjiro, llámame papá. Lárgate. ¿Qué quieres? Espetó. Era su buen amigo Julián, el genio mágico de la familia Ainsworth. No puedo creer que no lo hayas descubierto, mortal. Julián se levantó las gafas con el dedo medio, sonriendo con suficiencia. ¿No te dije que tenía una sorpresa para ti? Es hora de dársela. Espera, no me digas que también me recomendaste como representante estudiantil para dar la bienvenida a los espíritus heroicos. Sanjiro se frotó la sien y le empezó a doler la cabeza. Oh. ¿Lo adivinaste? Pues date prisa y dame las gracias de una vez. Julián cruzó las piernas, anticipando la mirada de pura sorpresa y gratitud en el rostro de Sanjiro. Esta fue una sorpresa que había preparado meticulosamente. Esperaba que Sanjiro se conmoviera hasta las lágrimas, jurara lealtad eterna e incluso cayera de rodillas y lo llamara papá. Muchísimas gracias. Clic. Sanjiro colgó al instante. Esto fue ridículo. Parecía que su única opción ahora era aferrarse desesperadamente al muslo del bastardo dorado. Sin la ayuda de Gil, este grupo de traidores lo habría jodido de verdad. Resulta que solo se puede confiar en un verdadero amigo. Después de haber superado todo este lío, le agradecería debidamente a Gilgamesh. Dimdon apareció una notificación en su teléfono. El usuario que sigues especialmente ha actualizado. Ven a verlo. ¿Alaya ha subido otro vídeo? ¿Qué fue esta vez? Sanjiro lo abrió inmediatamente y su rostro se puso pálido en el momento en que vio el título. Obras de cuchillas ilimitadas. Chapter 52. Chapter 52. Ilya appears in the video.
Tan pronto como Sanjiro vio el título actualizado del vídeo, sintió como si hubiera sido golpeado por una lanza espartana. Tienes que estar bromeando, Alaya. ¿Por qué? Lo tenía todo perfectamente planeado. Cuando el rey Artoria y Mochan llegaran, abrazaría el grueso muslo del bastardo dorado. Ese tipo, después de ver The Oldest King, definitivamente adoptaría una fachada de tsundere y diría que no quería ayudar, pero en verdad, estaría más que dispuesto a apuñalarse en las costillas por un hermano. Incluso podría estar planeando en secreto ayudar a Sanjiro a atrapar a Merlin, golpearlo brutalmente y luego realizarle una cirugía a la fuerza o arrojarlo al manantial de la chica ahogada para convertirlo en el verdadero Magical Merry. Pero ahora. Por un hermano, se apuñalaría en las costillas, pero después de ver el vídeo, será él quien haga el apuñalamiento. Se acabó. El muslo más grueso en el que podía confiar se desvaneció en el aire. Soy tan estúpido. De verdad. Sanjiro levantó sus ojos sin vida, llenos de nada más que desesperación. Continuó con una expresión desesperada. Debí saber que a Gilgamesh en la ruta Hubo le había cortado el codo. Claro que esa versión guardaría rencor. Pero no sabía que el Gilgamesh de esta línea temporal también lo sabría. Y ahora, Alaya ha publicado otro vídeo que revela por completo el incidente del codazo. Probablemente me cuelgue y me dé una paliza el bastardo dorado. Alaya, solo tengo que decirte algo impublicable. No estarás satisfecho hasta que me mates, ¿eh? Después de cumplir su misión como salvador, regresó obedientemente a ser un humilde y anónimo estudiante de secundaria en Japón. Nunca imaginó que incluso siendo un buen tipo, un grupo de personas que trabajaban juntas lo apuñalarían por la espalda. Increíble, los buenos siempre terminan con una pistola en la cabeza. Lo que hizo que Sanjiro se sintiera aún más indefenso fue que ni siquiera podía enojarse con esas personas. Porque ser seleccionado como representante estudiantil para dar la bienvenida a los espíritus heroicos fue un honor astronómico. Si se corriera la voz, habría decenas de miles de personas compitiendo por tener la oportunidad. Si pudiera subastarse, alguien seguramente pagaría millones para comprar ese título. Estas personas lo habían recomendado de todo corazón porque querían lo mejor para él. Pero para él, fue un completo desastre. La mente de Sanjiro se llenó de pensamientos. Esperemos y veamos. El bastardo dorado aún no ha aparecido. ¿Y si también quiere borrar la versión Chunibyo de sí mismo y borrar esa historia oscura? No te asustes. Mira cómo logro una victoria decisiva con 1 HP restante. Ahora es el momento de poner a prueba mi juego de pies de nivel rey, para darle la vuelta a esta partida justo antes de que mi cristal base sea destruido. A la hora de jugar hay que jugar con espíritu. En la sala de estar. Kirina, que estaba sentada en el sofá esperando que Sanjiro la alimentara, también vio la notificación y no pudo evitar exclamar. ¡Guau! Alaya se actualizó de nuevo. Esta misteriosa Alaya era realmente algo más. Fue como ver una serie de anime semanal, excepto que Alaya actualizaba dentro de la misma semana, redefiniendo el concepto de actualizaciones semanales. ¿De quién se trata esta vez? ¿De qué espíritu heroico se trata la historia? Ilya parpadeó con sus grandes ojos, llena de emoción. Entonces, en la enorme pantalla LCD apareció el título del vídeo. Obras de cuchillas ilimitadas. Kirina miró el título confundida. ¿Eh? He oído hablar de un Limited Fighting Works, pero no de un Limited Blade Works. ¿Es algo así como Myriad Sword Style? Yo tampoco estoy segura, Ilya negó con la cabeza. Bueno, simplemente observemos. Kirina estaba muy emocionada y ansiosa por ver qué espíritu heroico aparecería esta vez. El comienzo del vídeo tenía la narración habitual y familiar. Crónicas del espíritu heroico sin nombre. Nadie sabe tu nombre, pero tus obras vivirán para siempre. Kirina no pudo evitar torcer la boca. Con Alaya, la máxima adicta a la exposición, ¿cómo podría alguien permanecer anónimo? Se llama sin nombre y es conocido en todo el mundo. Ella realmente quería conocer a esa persona algún día. Jet infidel, actualización próximamente. Vaya. ¿Qué acabo de ver? Procrastinador estreñido, Alaya redefine actualización semanal, Alaya WTF. Historiador con wifi, ¿de qué trata un Limited Blade Works? No sé de qué espíritu heroico se trata. Almiltimil de Finger, cállate, hablas demasiado fuerte. Estoy intentando ver el vídeo. Y una avalancha de comentarios llenó la pantalla mientras innumerables espectadores se emocionaban.
Trataron los vídeos expositivos de Alaya como el drama más jugoso de todos los tiempos. Y realmente, para la gente común, nadie más que Alaya se atrevería a exponer las historias privadas de los espíritus heroicos de esta manera. Mientras Kirina y Ilya observaban con creciente anticipación, la voz familiar del narrador se reanudó. Un gran plan que abarca más de 1000 años, un sueño para alcanzar la raíz. Los magos usaron la tercera magia, el sentido del cielo, para crear mini santos griales. Esperaban usarlos para activar el verdadero santo grial y lograr su máximo deseo: llegar a la raíz. Esto se llamó la Guerra del Santo Grial. ¿Y por qué es diferente a los vídeos anteriores? No mencionan directamente a ningún espíritu heroico. Kirina estaba cada vez más curiosa. Los vídeos anteriores, la bruja de la venganza, el rey perfecto y el rey más antiguo, habían insinuado claramente qué espíritu heroico aparecería. Entonces, ¿qué es la Guerra del Santo Grial? ¿Podría ser una guerra que involucre a muchos espíritus heroicos?, supuso Ilya. Vaya, eso sí que tiene sentido. Los ojos de Kirina se iluminaron. Si se llama guerra, no puede involucrar solo a uno o dos espíritus heroicos. La narración terminó. Una niña pequeña y adorable apareció en la pantalla. Ella tenía cabello largo y blanco como la nieve y brillantes ojos rubí. Envuelta en un abrigo morado, parecía un pequeño ángel vagando por un bosque. Tan adorable que te hacía querer sostenerla en tus brazos y protegerla para siempre. Sin embargo, tan pronto como vieron a la niña, Kirina se volvió hacia su amiga con una expresión atónita. Espera, ¿eres tú? Parece que, el yo más joven, Ilya estaba igualmente estupefacta. ¿Por qué apareció en el cuarto vídeo de Alaya? Al mismo tiempo, Uruk. Esta antigua ciudad, con más de 5000 años de antigüedad, se había convertido en una metrópolis mundialmente famosa bajo el gobierno del rey héroe. Gracias a su sabiduría, que superaba incluso a la de los dioses, todos vivían en paz y prosperidad. El rey se había convertido en la deidad guardiana de la ciudad. Sin embargo, nadie lo sabía. El rey había abandonado la ciudad silenciosamente. Había llegado al otro lado del mundo. En este momento el rey se encontraba en lo alto de un poste de luz en la ciudad de Fuyuki, contemplando el resplandeciente paisaje urbano. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin nombre, me pregunto, después de 4700 años, ¿aún me recordarás? Anteriormente, Gilgamesh había emitido un comunicado anunciando su llegada a Japón en 3 días. Pero, en realidad, ya había conspirado con Merlín para llegar en secreto con antelación. Ese maldito mago de las flores lo había invitado a ver un saludable drama familiar padre-hijo. Mago tonto, si te atreves a ponerle una mano encima a mi querido amigo, no me culpes por ser despiadado. Gilgamesh sonrió con visible placer. Cuando atrapó al mago de las flores, planeó presentárselo como regalo de reencuentro a su viejo amigo después de 4700 años. ¿Ese bastardo se conmovería hasta las lágrimas? Solo pensarlo hacía que Gilgamesh temblara de alegría. En ese momento Gilgamesh murmuró sorprendido. Alaya actualizó otro vídeo. Chapter 53. Chapter 53. Gilgamesh. My dearest friend, where are you? Bajo la farola, la brisa de la tarde rozó la mejilla de Gilgamesh. En ese momento su humor era bastante bueno. Estaba a punto de reencontrarse con un amigo al que no había visto en más de 4000 años. Y también estaba a punto de capturar a ese mago de flores que solo sabía deleitarse a sí mismo, pero nunca actuó como un ser humano apropiado. Ahora, inesperadamente descubrió que Alaya había lanzado un cuarto vídeo. Habían pasado solo 3 días desde el último. El vídeo de exposición titulado El Rey Más Antiguo finalmente había refrescado la memoria de Gilgamesh sobre un trozo de historia perdida. El hecho de que hubiese perdido parte de su memoria significaba que algo extraordinario debía haber sucedido en el pasado. Es muy probable que haya sido un desastre aterrador, uno que revirtió el tiempo y reinició el mundo. Sin nombre, ¿qué hiciste durante ese desastre? Gilgamesh sintió aún más curiosidad. Incluso un ser tan exaltado como el rey de los héroes lo había olvidado. Esto era claramente una supresión conceptual basada en algún tipo de regla. Ni siquiera la diosa madre de la creación, Tiamat, podría lograr algo así. Lo cual significaba y ese bastardo de su amigo había vuelto a realizar un milagro que desafiaba a Dios, todo sin su conocimiento.
En aquel entonces, el hombre se había sacrificado para liberar todo el poder de la espada de la ruptura, utilizando un solo golpe para cortar el vínculo entre los dioses y la humanidad. Al liberar a la humanidad de la tiranía divina, allanó el camino para el futuro de Uruk. Ahora, una vez más, sin que nadie lo supiera, había hecho algo aún más imposible. ¿Qué hice mal exactamente para que me trates con tanta indiferencia? Ni siquiera me llamas amigo. En este momento, Gilgamesh solo quería encontrar a ese bastardo. Y tener una charla cara a cara con él. Un nuevo vídeo titulado Unlimited Blade Works. Miró de reojo el título del vídeo. Pero después de escuchar la narración al principio, perdió completamente el interés. Gilgamesh soltó un resoplido frío. Todas esas intrigas durante más de 1000 años, solo por una copa de mala muerte. La puerta de Babilonia que él comandaba no era simplemente una bóveda de sus tesoros. Más bien, era el propio archivo primordial de la sabiduría humana. Albergaba los prototipos de inventos humanos y todo tipo de tesoros a lo largo de la historia. En tales circunstancias, ¿cómo podría importarle una taza sin valor? Ese insignificante grial menor no tiene nada que ver con este rey. Mejor iré a buscar a Sin Nombre y a Merlín primero. Gilgamesh miró hacia la lejana ciudad Academia Fuyuki. Antes, había fingido estar de acuerdo con Merlín, diciendo que trabajarían juntos para lidiar con Sin Nombre. Pero cuando realmente se conocieron, planeó capturar a Merlín y presentárselo a Sin Nombre como regalo. En ese tiempo, ese mago de flores que amaba usar a otros para divertirse muy bien podría terminar siendo transformado a la fuerza por Nameles en Magical Merry. Solo imaginarse al ser nacido de pesadilla quien, como él, tenía clarividencia siendo manipulado de una manera tan extraña le produjo una inmensa alegría. Entonces, mi querido amigo, ¿y dónde estás? En el vídeo, una niña diminuta, de menos de 120 centímetros de altura, saltaba felizmente por un bosque invernal. Ella estaba jugando un juego con su padre, buscando los brotes invernales del nogal. Su voz suave e infantil y su comportamiento inocente levantaron innumerables corazones. Y Caspar, estoy muerto. Es tan linda. Y Digby Clock, ven aquí, deja que tu hermana mayor te abrace. Este es el mejor material para una hija tramposa. Loli Noiseur, oficial, por favor créame, realmente no tengo complejo de Loli. Interdimensional Free, correcto, Fatebot, por cierto, según los vídeos anteriores, cuanto más dulce sea el principio, más trágico será después, y Caspar, cállate, maldito profeta. Disfrutemos primero de la pelusa. ¿De verdad no lo recuerdas? Preguntó Kirina de nuevo, sin querer rendirse. La niña del vídeo se parecía claramente a su mejor amiga cuando tenía apenas unos años. Los primeros 3 vídeos trataban sobre espíritus heroicos de renombre mundial, demasiado alejados de su propia realidad. Pero este le dio una sensación surrealista de presenciar la historia de primera mano. Realmente no recuerdo, los hermosos ojos rubí de ella estaban llenos de confusión. ¿Qué es el Grial Menor? ¿Qué es la Guerra del Santo Grial? ¿Realmente perdí una parte de mis recuerdos pasados? El vídeo continuó reproduciéndose. Y efectivamente, tal como había predicho el comentario profético, lo que comenzó como una escena cálida y hogareña de repente se convirtió en un tormento cruel. La familia Einsberg comenzó a prepararse para la guerra del Santo Grial con la preinvocación de un poderoso sirviente. Su nombre era Hércules. Una figura de más de 2 metros de altura, con piel como acero negro y músculos abultados con poder explosivo. Él manejaba una enorme espada hacha de más de 2 metros de largo, que irradiaba violencia pura. Pero después de que apareció este berserker, la niña en el vídeo de repente gritó de agonía. Su pequeño cuerpo temblaba de dolor y la sangre le manaba de los ojos y la nariz. Algo absolutamente horroroso. Y aún así, los familiares que la rodeaban no mostraron ni una pizca de simpatía o preocupación. Todos miraban fríamente desde la barrera. El cargador Alaya incluso proporcionó subtítulos. Los sirvientes suelen recibir maná del Santo Grial. Pero como Heracles fue preinvocado, Ilia debe proporcionarlo ella misma. Para controlarlo mejor, los Einsbergs lo transformaron deliberadamente en berserker, robándole toda racionalidad. Obligar a una niña a mantener un berserker no es diferente a quitarle la vida. Aparecieron líneas de texto una tras otra, cada una más inquietante que la anterior. ¿Cómo pudieron ser tan desalmados? La cara de Kirina se puso pálida.
Obligar a una niña a soportar semejante tormento era absolutamente inhumano. Y no fue solo ella. Todos los que vieron el vídeo estallaron de ira. Yete infidel, Dios mío, esta familia es pura maldad. Notsung Mig, malditos Inferns. Ven a pelear conmigo, no tortures a la niña. Historiador con wifi, ese es el maldito Heracles. Un héroe semidios. ¿Cómo puede una niña normal invocarlo? Ejecutivo rebelde, al diablo con ellos. Estos monstruos merecen arder. Sin nombre, ¿dónde demonios estás? Kirina no pudo soportar mirar más. Fue demasiado trágico. Ilya, que debería haber estado disfrutando de una infancia feliz, estaba sufriendo un tormento de pesadilla. Sin poder contenerse, abrazó a su mejor amiga. No tengas miedo, te protegeré. Eres demasiado débil. Ilya hizo una pausa pero aún así lo dijo en voz alta. Uf. Directo al corazón. Kirina sintió como si la hubieran apuñalado en el pecho. En comparación con su mejor amigo, un mago genio, ella era realmente dolorosamente débil. Todo lo que podía hacer ahora era rezar para que Sin Nombre descendiera pronto y protegiera a la atormentada Ilya en el vídeo. Sin embargo, invocar a Hércules fue solo el comienzo de su sufrimiento. Para ayudar a Ilya a vincularse completamente con su sirviente, la familia Einsbern la arroja a lo profundo del bosque invernal. Allí se enfrentó a bestias feroces y hambrientas y a grotescos monstruos no muertos. Para sobrevivir, no tuvo más opción que convocar a su sirviente a su lado. Pero las criaturas no le dieron tiempo a hacerlo y lanzaron frenéticos ataques uno tras otro. La niña estaba parada con su espalda apoyada contra un árbol, rodeada de bestias y monstruos gruñendo. Ella parecía completamente indefensa y lastimosa. Como si al siguiente momento fuera a ser despedazada y devorada. Kirina ya no soportaba mirar. Se cubrió los ojos. ¿Por qué Ilya debería verse obligada a soportar un tormento tan horrible? Ella no pudo detener la voz que se alzaba en su corazón. Sin Nombre, ¿dónde estás? Ven pronto. En una situación como esta, solo Sin Nombre podía proteger a su amado mejor amigo. Y al igual que ella, innumerables espectadores clamaban por ese hombre milagroso. Auge. Una figura descendió del cielo, pisoteando la cabeza de un lobo y haciéndola pedazos. Aquella silueta familiar permanecía parada frente a la indefensa muchacha, de forma protectora. Vine a compensar el arrepentimiento. Sin Nombre limpió suavemente la sangre de la mejilla de la niña, declarando solemnemente. No permitiré que nadie te haga daño. Chapter 54. Chapter 54. My primero ask, are you my master? Con su apariencia todos los espectadores sintieron como si acabaran de tragar una pastilla calmante y cada uno dejó escapar un largo suspiro de alivio. Esta era la confianza que se había acumulado con el tiempo a partir de innumerables vídeos de exposición. Y ni hablar de un puñado de monstruos, incluso los poderosos dioses sumerios fueron aniquilados de un solo golpe por este hombre llamado Sin Nombre, al que se le impidió para siempre descender al mundo humano. Una vez que las cosas se calmaron, los comentarios en vivo se volvieron más alegres. Sin Nombre, ve por ellos. Mata a esos monstruos que se atrevieron a lastimar a esa niñita. Notsung Mig, por fin, Ilya está a salvo. Antes tenía tanto miedo que ni siquiera pude mirar. Constipated procrastinator, por cierto, ¿no es ser un caballero protector en Occidente básicamente una confesión de amor? Y Caspar, el rey Artoria, Mordred y el emperador de Francia inmediatamente toman hachas. Dinos, ¿a cuántas zorras les has jurado tu caballero? Historiador con wifi, Arthur y Mordred están cabalgando hacia allá. Espera, Nameles está realmente en Japón. ¿Y Sin Nombre está en Japón? Kirina pareció sorprendida. Ese hombre, a través de continuas revelaciones de Alaya, se había vuelto incluso más cautivador que los propios espíritus heroicos. Todos querían verlo con sus propios ojos. Querían saber por qué podía caminar a través de la historia humana y proteger un espíritu heroico tras otro. Querían saber cuántos espíritus heroicos estaban peleando por él. Solo pensarlo fue suficiente para encender un sinfín de chismes y curiosidad. No sé, Ilya negó con la cabeza, mirando al hombre que estaba frente a ella en el vídeo. Sus recuerdos perdidos hacía mucho tiempo finalmente comenzaron a regresar poco a poco. Él la había protegido una y otra vez, ¿por qué lo había olvidado? ¿Quién manipuló mis recuerdos?
Con la llegada de Sin Nombre, las bestias monstruosas que antes eran amenazantes fueron eliminadas rápida y violentamente. En un suave deslizamiento, se deslizó debajo de un enorme tigre. Un noble fantasma proyectado en la mano cortó la garganta de la bestia con facilidad, matándola en el acto. Ese gigantesco tigre de 5 metros de altura no pudo resistir ni 5 segundos ante él. Un monstruo tras otro fue aniquilado como si fuera hierba. En un abrir y cerrar de ojos, todas las criaturas que rodeaban a Ilya fueron erradicadas. Es realmente increíble, Kirina estaba llena de asombro. Estas no eran simples bestias comunes y corrientes. Eran criaturas mágicas, mejoradas muchas veces con Mara. De lo contrario, no serían dignos de ser utilizados para entrenar a Ilya para controlar un berserker. Mientras tanto, frente a los niños, Sanjiro se sentó en el sofá, mirando la escena del vídeo con una expresión aturdida. Cuando cruzó a este mundo dentro del vídeo, originalmente tenía la intención de evitar la guerra del Santo Grial, pero no pudo evitarla. Todo fue culpa de Alaya. Esa maldita entidad estaba empeñada en arrastrarlo a la guerra del Santo Grial, en convertirlo en el llamado héroe de la justicia. Confiando en su conocimiento del futuro, había intentado poner fin a la guerra del Santo Grial antes de tiempo. Desafortunadamente, en aquel entonces era demasiado débil. Él aún no poseía el poder para enfrentarse él solo a los 7 sirvientes. Todo lo que pudo hacer fue enviar una versión futura de sí mismo, rompiendo con fuerza las defensas de la familia Innsbern para proteger a Ilya durante esta crisis. Sí, en esta línea de tiempo, había 2 de él. Uno fue el Sin Nombre que caminó a través de las líneas del tiempo, convirtiéndose en el héroe de la justicia en los corazones de innumerables personas. Respondió a la invocación de Rin y descendió a esta línea de tiempo para participar en la guerra del Santo Grial. En cuanto al otro, él era la versión real que vivía en este mundo, solo un estudiante de secundaria común y corriente al que nadie le prestaba atención. Su nombre era Emilia Shirou. Él era la contraparte de otra línea de tiempo. Su antiguo yo de una vida sin superpoderes, renacido en un mundo donde existían los espíritus heroicos y la hechicería. Nunca quise convertirme en un héroe de la justicia, entonces ¿por qué terminé en este camino? Sanjiro miró el vídeo, perdido en sus pensamientos. Quizás, fue todo elección de Steins Gate. Cada uno tiene su destino. Algunos nacen para gobernar y otros para caer en el crimen. Y estaba destinado a convertirse en un héroe de la justicia. No fue su propia decisión. Nadie sabía a dónde lo llevaría este viaje. ¿A quién conocería, a dónde iría, qué enfrentaría en el camino? Nada de eso era seguro. ¿Quién creería que un estudiante de secundaria común y corriente podría salvar a la humanidad y convertirse en un verdadero héroe de la justicia? Volviendo al vídeo con la llegada de Nameles, Ilya finalmente pudo respirar un poco más tranquilo en medio de la crisis. Ella lo miró y le preguntó: ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Algún día lo entenderás. Digamos que soy tu familia. Sin Nombre sonrió y miró a lo lejos. Tengo que irme ya. ¿Puedes quedarte? Ilya mordió el labio, llena de reticencia. En la vasta y antigua familia Innsbern, nadie se preocupaba por ella. Todos la trataron como nada más que una herramienta para la guerra del Santo Grial. El dolor, los llantos, las súplicas y nada de eso funcionó en esas personas. Ahora bien, este hombre que apareció de repente le produjo una inexplicable sensación de familiaridad. Instintivamente quería confiar en él. Lo siento mucho. Sin Nombre dejó escapar un suave suspiro. Solo soy una proyección del futuro. Si quieres conocerme de verdad, tendrás que ir a Ciudad Fuyuki. Entonces, ¿todo se reduce a unirse a la guerra del Santo Grial? Ilya bajó la cabeza, su rostro lleno de decepción. Después de todo, fue la última guerra del Santo Grial la que mató a su padre. Y su sola existencia era solo para ayudar a la familia Innsbern a ganar la guerra, para aprovechar la oportunidad de realizar cualquier deseo. A nadie le importaba si vivía o moría. Ilya, no te preocupes. Esta vez te protegeré. La figura de Sin Nombre se desvaneció lentamente. Después de que desapareció, la niña miró al gigante que había convocado. Una dulce sonrisa se dibujó en su delicado y encantador rostro. Berserker, una vez que ganemos la guerra del Santo Grial, podremos cumplir todos nuestros deseos. Hagamos lo mejor que podamos juntos, ¿de acuerdo? El gigante permaneció en silencio.
Él ya había perdido toda racionalidad, no era diferente de una bestia salvaje, incapaz de responderle más, y después de ese simple intercambio, los espectadores se volvieron absolutamente locos. Bobuchia, mierda. Sin nombre realmente vivía en la ciudad de Fuyuki. Al mitimil de Finger, no es de extrañar que el rey Artoria quiera ir a Fuyuki. En realidad está buscando a Sin Nombre. Historiador con wifi, espera, ¿entonces la guerra del Santo Grial realmente ocurrió en Fuyuki antes? ¿Por qué no hay registros de ella? Bobuchia, ¿olvidaste el pacto de confidencialidad del 95? Hubo una guerra brutal ese año. Toda la información estaba sellada. Entonces Sin Nombre estaba en la ciudad de Fuyuki. Mordred comprendió todo inmediatamente mientras observaba. En ese momento, ella solo quería enfrentarlo cara a cara y preguntarle a cuántas zorras había seducido. La peor parte. Ese tipo ni siquiera perdonó a una niña de escuela primaria con aspecto de loli, pero no mostró el más mínimo interés en ella. O tal vez, ya había pasado su fecha de caducidad de loli. Mientras los pensamientos de Mordred daban vueltas, la escena del vídeo cambió. De un antiguo castillo, pasó a ser una común y corriente casa japonesa bajo los cerezos en flor. Un trastero desordenado y lleno de objetos diversos. Un chico pelirrojo estaba parado frente a un círculo mágico brillante. Yo declaro. Tu cuerpo estará bajo mis órdenes. Nuestros destinos estarán unidos por tu espada. Si atiendes el llamado del Santo Grial y aceptas este contrato, respóndeme. Durante 7 días, lucharemos como uno solo. Ahora, rompe tu sello. Sal, guardián de la balanza. El círculo mágico brilló con luz y una figura emergió lentamente en el centro. El convocado no era otro que una Artoria con forma de niña. Ella miró al niño y preguntó. ¿Puedo preguntar, eres mi maestro? Mordred miró la escena, completamente aturdido. ¿Podría este chico pelirrojo ser realmente la versión más joven de Sin Nombre? Chapter 55. Chapter 55. Is the true identity of Nameles about to be exposed by Alaya? ¿Por qué se pudo convocar al padre? Mordred apenas podía creer lo que veía. En el centro del círculo mágico un caballero que se parecía exactamente a ella, vestido con una armadura plateada, sus ojos verde esmeralda miraban tranquilamente al joven pelirrojo que tenía delante. En ese momento innumerables espectadores miraban fijamente la pantalla, cada uno de ellos fantaseando sobre lo maravilloso que sería si pudieran convocar al rey Artoria ante ellos. Los comentarios de Bala explotaron en un instante. Venerate, ¡ah! ¡Qué envidia! Yo también quiero invocar al rey Artoria. Blorbo, el rey Arturo es realmente el caballero más perfecto, tan hermoso. Procrastinador estreñido, entonces, ¿el pelirrojo es una versión más joven de Sin Nombre? ¿Dónde está exactamente esta guerra del Santo Grial? Interdimensional Free, se siente como un mundo paralelo. Notsung Mig, la verdadera identidad de Nameles está a punto de ser expuesta por Alaya. ¿Por qué convocarían a mi padre a participar en la guerra del Santo Grial? ¿Quiénes son los enemigos? Mordred murmuró para sí misma. Para ella, su padre siempre había sido la meta que se esforzaba por alcanzar. Pero ahora, su poderoso padre había sido convocado como herramienta, obligado a luchar como sirviente de otra persona. Y lo más importante, quien invocó a padre parecía ser la versión más joven de Sin Nombre. ¿Podría ser este el mundo en el que originalmente vivió Sin Nombre? A su lado, Gawain observaba el cielo sombrío que se extendía por la ventana. Tu padre probablemente se vio obligado a participar en la guerra del Santo Grial. Probablemente fue invocado por algún tipo de poder. De ninguna manera. Mordred rechazó rotundamente la idea. Sigue observando. Todo se revelará pronto. Gawain no se molestó en discutir más. Él simplemente trajo un plato de puré de papas recién hecho y humeante, y leche. Mordi, es hora de desayunar. Y Mordred sintió instantáneamente una ola de trastorno de estrés postraumático relacionado con el puré de papas. Después de haber perdido 2 apuestas anteriormente, había estado comiendo platos de papa preparados por el espíritu de la papa todos los días. Fue una pesadilla. Mordred, ¿quieres hacer otra apuesta? Apuesto a que tu padre puede acabar con la guerra del Santo Grial él solo. Si pierdo, se acabaron los platos de patatas para ti. Gawain sonrió. Pero si gano, tendrás que aprender a preparar platos de papa conmigo y compartirlos con todos. Para él, el rey era invencible.
¿Una simple guerra del Santo Grial? Podría arrasar con ella sin esfuerzo. Nadie creería que un simple niño podría derrotar a un espíritu heroico, ¿verdad? Incluso si este chico pelirrojo llamado Emilia Shirou fuera una versión más joven de Nameles, aún debería ser imposible. ¿Y de nuevo? Mordred apretó los dientes mientras su mente corría. Ya comía puré de papas 3 veces al día. Aunque perdiera, otros lo comerían. Lo siento, mis queridos y honestos caballeros de la mesa redonda. Tendrán que asumir las consecuencias de mi derrota. Muy bien, estás dentro. Mordred tomó una decisión al instante. Próximo, ella vio que en el vídeo, el joven pelirrojo que parecía ser un sin nombre más joven había invocado al rey Artoria pero no tuvo su pelea. Pero él la persuadió. Ya has hecho suficiente. La caída de Britannia no fue tu culpa. Fue culpa de Mordred. No hay necesidad de desear volver atrás y ser elegido rey de nuevo. ¿Mi culpa? Mordred apretó la mandíbula. Este tipo, ¿y cómo se atreve a decir que fue culpa suya? A su lado, Gawain la miró de reojo. ¿Hiciste algo mal y aún no lo reconoces? Él juró en silencio hacerle comer aún más puré de papas. A él le encantaba ver esa expresión en su rostro, queriendo evitar el puré de papas pero viéndose obligada a comerlo de todos modos. Sin embargo, el rey Artoria seguía siendo el rey Artoria. Incluso en este vídeo donde ella era un rey sin corazón humano, ella rechazó firmemente la petición del joven sin dudarlo. Ella solo deseaba ganar la guerra y obtener el Santo Grial. La gente empezó a juntar las piezas. Tootopet, caramba. Esto encaja a la perfección con el segundo vídeo expuesto, el rey perfecto. Yaoibre, rayos, sí que lo es. En aquel entonces, Sin Nombre intentaba evitar que el rey Artoria sacara la espada de la piedra. Claramente era un intento de compensar sus arrepentimientos. Y Caspar, estoy confundido. ¿Invocó Emilia primero al rey Arturo o viajó Sin Nombre a la era del rey Arturo I? Procrastinador estreñido, no preguntes. Si tienes que preguntar, es cosa de Steins Gate. ¿Por qué no preguntar si fue primero el huevo o la gallina? ¿El verdadero nombre de Sin Nombre es Emilia Shirou? Los ojos de Kirina brillaron como si acabara de toparse con el chisme más jugoso. Ese era Sin Nombre, un espíritu heroico que caminó a través de la historia humana, interactuando con otros espíritus heroicos. No importaba con quién se encontrara, él siempre se hacía llamar Sin Nombre. Pero ahora, en el nuevo vídeo Unlimited Blade Works, su verdadero nombre parece haber sido revelado. Emilia Shirou y Sanjiro, y de repente, Kirina giró la cabeza y miró hacia el sofá frente a ella, preguntando con expresión de sorpresa. ¿Eres, Sin Nombre? Esos dos nombres, Shirou y Sanjiro, sonaban exactamente igual. Ni siquiera la entonación era distinta. Bajo su mirada Sanjiro dejó escapar un suave suspiro, cruzando las piernas. Quería vivir como una persona común entre ustedes. ¿Y qué obtuve a cambio? Burlas y distancia. Bien, basta de fingir. Lo diré con sinceridad. Soy Sin Nombre. Su postura era extravagante y arrogante, casi como para decir, arrodíllate y suplica ya. TCH. Si tú eres Sin Nombre, entonces yo soy una de las bestias de la humanidad. Kirina puso los ojos en blanco, sin creer ni una sola palabra. ¿Presumir? Por favor, cualquiera puede hacerlo. Él era solo un otaku normal y corriente, pero tuvo el descaro de actuar con altivez y poder frente a ella. Si realmente no tuviera nombre, ¿cómo podría vivir una vida en la que cada centavo de arroz, aceite, sal, salsa, vinagre y té tuviera que ser calculado? Por extraño que parezca. Sanjiro la miró con una expresión extraña. ¿Podría ser y que los sellos estén empezando a debilitarse? Parece que es hora de aumentar el ritmo. En ese momento, notó una mirada ardiente y sonrió. ¿Qué pasa, Ilya? Sintió una punzada de ansiedad. Cuando alguien es expuesto por Alaya, las personas a su alrededor a menudo comienzan a recuperar recuerdos perdidos. ¿Podría ser que Ilya realmente lo estuviera recordando? No es para tanto. Solo me pareció gracioso que los nombres suenen igual. Ilya respondió con su voz suave y dulce. Pero en su mente, un torrente de recuerdos surgió con violencia. Una figura olvidada se fusionaba lentamente con el chico que tenía delante. Mucha gente tiene un nombre que suena igual. Es solo una coincidencia. Sanjiro respondió lo más calmadamente que pudo. Miró el vídeo y sintió ganas de apagarlo.
Pero fue inútil. Este fue un vídeo producido por Alaya. Nadie pudo evitar que ese bastardo transmitiera la oscura historia de la gente. El vídeo continuó. La perspectiva cambió del joven pelirrojo y la vida cotidiana de Artoria a una gran propiedad. Una niña de cabello plateado y ojos rojos estaba sentada en una silla. Sus adorables pies, envueltos en medias blancas, se balanceaban mientras miraba una proyección en una bola de cristal. En la pantalla de cristal, el joven pelirrojo apareció junto a una niña de 2 coletas. El rostro de Ilya se iluminó con una dulce sonrisa. Hermano mayor, por fin podré conocerte. Desde que Sin Nombre la salvó una vez. Ella había estado esperando este momento con ansias. Ella quería preguntar en persona. ¿Qué pasó realmente en aquel entonces? Todo, cada respuesta, podría encontrarse una vez que se conocieran. Estaba tan emocionada. Su adorable comportamiento hizo que los espectadores lloraran por su ternura. Sin embargo, el primero en llegar a la finca no era la persona que estaba esperando, sino un huésped no invitado. Un espíritu heroico que brilla con un resplandor dorado, deslumbrante como un dios. Su nombre Gilgamesh. Chapter 56. Chapter 56. The King of Heroes Who Unstoppable Art Out Ilya. El rey de los héroes. Uno de los espíritus heroicos más populares del mundo. Especialmente después de que el vídeo titulado El Rey Más Viejo fuera expuesto al público. Innumerables personas llegaron a comprender el pasado del rey de los héroes, y su amor por este antiguo rey humano solo creció. Un hombre que claramente poseía la sangre de los dioses, pero los despreciaba profundamente. Un rey sabio que planeó el futuro de la humanidad junto a Sin Nombre. Después de descender en esta era, rescató a una nación entera de la ruina y reconstruyó una capital destrozada en una metrópolis global. Cualquiera que lo viera tenía que llamarlo el rey sabio. Al igual que cuando apareció el rey Artoria antes, su aparición instantáneamente hizo estallar la sección de comentarios. Todopoderoso de Tomedio, rayos. Después del rey Artoria, ahora aparece también el rey de los héroes. Espíritus heroicos a punto de derrocarlos. La tierra está condenada. Herbert Choxo, Ilya es demasiado linda. ¿Será que el rey de los héroes se sintió atraído y quiere abrirle su corazón? ¿Intentar acercarse? Loli con Oiseur, el rey de los héroes también caerá rendido ante los encantos de la Loli con medias blancas. Rayos. Pero, en serio, igual. Fatebot, aunque parece bastante intenso y lo que había sido una sección de comentarios llena de caballeros fantaseando con lolis de medias blancas de repente se convirtió en un muro de advertencias frenéticas. Incluso empezaron a aparecer en la pantalla señales de peligro de color rojo sangre. ¿Qué pasa? Kirina estaba confundida. Hace apenas unos momentos, todos esos pervertidos babeaban por la linda Loli. ¿Por qué de repente todo se convirtió en alerta máxima? ¿Crees que Alaya mostraría un vídeo curativo y conmovedor? Sanjiro la miró como si fuera idiota. Parecía volverse más tonta cada día. ¿Eran los efectos acumulados de todos esos sellos mentales? Todos los vídeos anteriores básicamente habían terminado en tragedia. Incluso usando tu trasero para pensar, sabrías que un Limited Blade Works no podría ser un espectáculo que te hiciera sentir bien. En todo caso, sería una fiesta de la depresión. HMPH, el rey de los héroes obviamente está aquí para proteger a Ilya. Con él cerca, ¿cómo podría salir algo mal? Kirina puso los ojos en blanco. Por favor, ese es el rey sabio universalmente reconocido. Claro que es un poco arrogante, pero en realidad es bastante amable con la gente común. Incluso se esforzó por cuidar a mujeres embarazadas. En Uruk y alrededor del mundo, su popularidad es altísima. Además, empuña la espada de la ruptura, capaz de destrozar mundos. ¿Cómo pudo permitir que Ilya sufriera daño? ¿Quién sabe? Sigamos observando, respondió Sanjiro con naturalidad, interpretando a la perfección el papel de un estudiante de secundaria despistado. Pero en realidad y lo que sucedió en esta línea de tiempo fue exactamente la razón por la que siguió hablando mal de Gilgamesh. Si no lo hubiera hecho, Gil realmente le habría abierto su corazón a esa pequeña Loli. Mi querido amigo, el material de chantaje esta vez no es culpa mía. Todo es obra de Alaya. Si no fuera porque lo expusieron todo, todavía seríamos hermanos. Por favor, no me guardes rencor. Déjame abrazarte a tu muslo y superar esta crisis. Incluso estoy dispuesto a pagar.
En el vídeo Gilgamesh estaba en la azotea, mirando a las dos criadas como si fueran insectos. Son simples marionetas que mantienen apariencias humanas, pero capaces de emociones humanas, nada mal. Les doy 10 segundos. Corran por sus vidas. Todos los que observaban quedaron estupefactos al instante. Esto no era lo que esperaban en absoluto. Y luego las cosas empeoraron. A pesar de su orden arrogante, las dos sirvientas no se inmutaron y en su lugar asumieron posiciones de batalla. Proteger a la joven dama es nuestro deber. No nos rendiremos ni siquiera en la muerte. Después de decir eso, Gilgamesh esbozó una sonrisa escalofriante. En ese caso, marchítense como flores. Imagino que sus deliciosos gritos atraerán la vasija del Grial. Zas. Detrás de él, se formó una onda dorada, y de ella emergió un noble fantasma. El movimiento característico del rey de los héroes Puerta de Babilonia Zoom. Un noble fantasma pasó rápidamente junto a una de las sirvientas. Su expresión se congeló y su brazo cayó pesadamente al suelo. Sin resistencia. Sin defensa. Incluso las doncellas de batalla potenciadas por la magia eran como hormigas ante el rey de los héroes. Zas. Aparecieron más ondas doradas. Los nobles fantasmas brillaban con un brillo cegador y mortal. Innumerables espectadores se quedaron atónitos y sin palabras. Blorbo, mierda, no. Y Caspar, ¿qué es este vídeo? ¿Por qué de repente parece que es el jefe final? Bobuchia, creo que ahora lo entiendo, ¿por qué Sin Nombre seguía hablando mal del rey de los héroes al comienzo del rey más antiguo, y todos pensaron que el rey de los héroes vino a proteger a Ilia? La realidad les dio una fuerte bofetada en la cara. Y empeoró. Mientras Gilgamesh masacraba a las dos doncellas de batalla, el vídeo muestra una escena en la que Ilia está sentada en una silla y se escucha su suave voz de Loli. Oni-chan viene pronto. Estoy muy emocionada de estar aquí, en el castillo donde vivía mamá. Tenía las manos apoyadas bajo la barbilla y el rostro lleno de expectación. Como una niña pequeña esperando ansiosamente regalos durante un festival. Sí, Ilia no tenía idea de que el desastre se acercaba a ella. Por un lado, matanza brutal. Por otro lado, una dulce sonrisa. Las dos escenas crearon un contraste sofocante. Innumerables pétalos de flores rosas bailaban en el aire, haciendo que la mansión pareciera un país de ensueño. Pero detrás de la belleza había pura carnicería. Bajo el bombardeo de nobles fantasmas, las dos doncellas de batalla murieron en el acto. Y aún así, aunque empalada por numerosos nobles fantasmas y clavada al suelo, una doncella levantó obstinadamente la cabeza. Mientras tenga aliento, no dejaré que lastimes a la joven ama. En ese caso, déjame ayudarte a cumplir tu misión. Gilgamesh tomó personalmente un arma. En señal de respeto, le cortó el cuello limpiamente. Plop. Su cabeza cayó al suelo. La vida se desvaneció por completo. Auge. Un gigante enorme se estrelló desde el cielo, abriendo un cráter en el suelo. Los ojos rubí de Ilia se llenaron de asombro. Liz, Sella, así que eres la marioneta construida para ser el recipiente del Grial, realmente crearon una obra maestra. Gilgamesh permaneció de pie tranquilamente, con la espada ensangrentada en la mano, mirando a la muchacha. Mátalo. Mátalo por mí, berserker. Ilia gritó con furia. Las dos criadas que la habían cuidado desde pequeña fueron asesinadas horriblemente. Uno atravesado por innumerables espadas. El otro decapitado. Imperdonable. Jajaja. Gran héroe. Por fin eres un oponente digno. Gilgamesh se rió maniáticamente, desenfrenada y salvajemente. Detrás de él, aparecieron ondas doradas en cantidades masivas. La puerta de Babilonia se abrió completamente. Sus ojos rojos sangre se fijaron en el gigante que tenía delante. Que la guerra mítica descienda una vez más sobre este mundo. Boom. 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 Los nobles fantasmas llovieron en una descarga salvaje. Unas luces deslumbrantes envolvieron por completo a Hércules. Pero, incluso bajo el ataque, Hércules resistió todo lo que le arrojaron. Jajaja. Solo eres un héroe sin mente. ¿Crees que este reino puede borrarte? Gilgamesh rió aún más fuerte y más perturbado. Detrás de él, aparecieron nobles fantasmas aún más aterradores. Entre ellos, Gungnir, Eaven Scorcher Albert y otros tesoros de primer nivel. La puerta de Babilonia desató todo su poder en ese momento.
Entonces permíteme otorgarte la muerte con noble fantasmas más fuertes y avanzados. Un flujo interminable de noble fantasmas surgió como una inundación. Uno tras otro, destrozaron las defensas del gigante, convirtiéndolo en un alfiletero viviente. La sangre brotaba como una fuente desde todas partes de su cuerpo. El poderoso héroe de la mitología griega fue aniquilado instantáneamente por el rey de los héroes. Chapter 57. Chapter 57. Berserker, you are the strongest. Alpha Sigma, derrotar instantáneamente al héroe griego Heracles. Bobuchia, maldita sea, aunque este rey de los héroes es una especie de escoria, un poco nervioso y un poco chuguni, es realmente fuerte. Y Casfar, me estoy poniendo nervioso. ¿Qué intenta hacer el rey de los héroes? Fatebot, estamos perdidos. No me digas que de verdad planean matar a Ilia. Sin Moni, rey de los héroes, para. Si sigues así, tu imagen en mi corazón se derrumbará. Dentro de la lujosa mansión. Una mujer con un rostro hermoso e impecable como el de una muñeca, vestida con un vestido formal con ribete de piel blanca, estaba completamente atónita, sus ojos color rubí se llenaron de sorpresa. Ella era Irisbiel, la madre de Iliasbiel. Una señorita. Ahora, ella quedó completamente confundida al descubrir que el nuevo vídeo Unlimited Blade Works lanzado por Alaya en realidad mostraba a Ilia y el castillo en el que viven. Detrás de ella, la doncella jefa Sella murmuró aturdida. Morí. En el vídeo, ella había sido decapitada por el rey de los héroes de un solo corte. Tranquilos. Esto debe ser otra línea temporal, cosas que suceden en un mundo paralelo, no tiene nada que ver con nosotros. Irisbiel intentó rápidamente consolarla. Aunque dijo eso, aún así fue increíblemente impactante y aterrador. Ese era el rey de los héroes. Ni siquiera el héroe griego Heracles pudo hacerle frente. Su fuerza era absolutamente desesperante. ¿Cómo se supone que alguien puede derrotar a un ser tan aterrador? Mientras Irisbiel, Sella y los demás observaban, en el vídeo, Hércules, que había muerto instantáneamente, de repente comenzó a emitir una densa niebla de sangre. No se había caído. Se levantó una vez más. ¿Sí? Los 12 trabajos de tu leyenda se han sublimado en tu noble fantasma más poderoso, lo que te otorga 12 oportunidades de resurrección. Gilgamesh lo miró con interés. Ni siquiera yo poseo un noble fantasma así, pero, por desgracia, es inútil. Eres la encarnación del espíritu inquebrantable de la humanidad. Pero yo, en cambio, soy la encarnación de la acumulación infinita. Poseo innumerables armas que pueden matarte. El cuidado de niños termina aquí, Heracles. Boom. 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 Se lanzó un aterrador noble fantasma tras otro, haciendo llover su poder sin piedad. Ante esta embestida, incluso la leyenda heroica solo pudo aguantar los golpes con indiferencia. Ni siquiera tenía la cualificación para tocar al rey de los héroes. Ilia gritó con furia, Berserker no perderá ante nadie, porque es el más fuerte del mundo. Sin embargo, el Berserker en el que había depositado todas sus esperanzas todavía no podía acercarse al rey de los héroes. Como una polilla volando hacia la llama, solo había muerte por delante. Pero este guerrero demente, que había perdido la razón, no se acobardó ni un instante. Recibiendo un golpe tras otro, muriendo y reviviendo una y otra vez, siguió avanzando. La brutalidad de la escena sacudió profundamente el alma de todos, e incluso el aluvión de comentarios había disminuido significativamente. Todos lo aplaudían en silencio. En ese momento, Heracles no luchaba solo. No estaba solo. Comenzó un flashback. Mostró cómo Ilia y Heracles se conocieron por primera vez. La joven Ilia, de apenas unos años, había visto a un humano artificial tras otro desechados como basura. Este fue el legado secreto de la familia. La larga búsqueda del recipiente ideal del Santo Grial. Se habían diseñado miles de homúnculos en cámaras ocultas debajo del castillo, cada uno creado con la singular esperanza de lograr esa forma perfecta. La mayoría fueron descartados, pues su existencia se consideró sin sentido según los estándares de la alquimia y el propósito. Eventualmente, lo consiguieron. Ella fue el resultado. Ilia, como creación final, fue la obra maestra más perfecta. Ella se convirtió en el Grial menor. Una niña nacida para ser una herramienta. Un milagro que ocurre una vez cada 1000 años.
Su único propósito era ayudar a la familia a recuperar la tercera magia, Ravensfell, y cumplir el gran sueño de alcanzar la raíz. A nadie le importaba ella. El único que podía protegerla era el berserker que ella había invocado. Un gigante terriblemente fuerte pero increíblemente gentil. Un berserker que había perdido la cabeza, pero juró protegerla con su vida. El flashback terminó. Los ojos de Ilya se llenaron de lágrimas mientras gritaba en voz alta. Berserker nunca perderá. No contra alguien así. Porque, Berserker, eres el más fuerte. N/T. Sin embargo, no funcionó para Temu Kakashi. La brutal batalla continuó y la desesperación envolvió lentamente a todos. Entonces, la pantalla cambió de repente. Una nueva escena apareció desde el área adyacente. Mostraba a un niño, presumiblemente el joven anónimo Shirou, y una niña de 2 colas a su lado. ¿Eh? ¿No soy yo? Rin Tosaka se quedó estupefacto al ver esto. ¿Qué demonios? Anteriormente en The Oldest King, la diosa Ishtar se parecía exactamente a ella, y ahora Unlimited Blade Works la había hecho aparecer directamente. ¿Qué diablos estaba pasando? Mirando fijamente el vídeo, vio que ella misma intentaba impedir que el niño avanzara. Lo siento. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo Ilya muere delante de mí. El chico meneó la cabeza y suspiró. Gilgamesh quiere extraerle el corazón y usarlo como el núcleo del Santo Grial, así que tengo que salvarla. Pero si eres una persona común y corriente, no puedes derrotar a un espíritu heroico. Rin Tosaka no pudo evitar agarrarle el brazo. Ese era el rey de los héroes. Ni siquiera un héroe de la era mitológica podría oponérsele. ¿Cómo podría un simple humano derrotar a semejante ser? Rin, he aprendido algo de mi corta vida. Cuanto más intentas confiar en los esquemas, más te das cuenta de que hay un límite a las capacidades humanas. El muchacho parecía algo melancólico, como si recordara su vida pasada. ¿Qué intentas decir? Preguntó Rin confundida. Rin, ya no quiero ser humano. Quiero convertirme en un héroe de la justicia. El niño sonrió alegremente, como si se liberara de todos sus grilletes, e incluso hizo un gesto de victoria con la mano. Idiota. Rin apretó los dientes con frustración. Qué idiota bromear en un momento tan peligroso. Un idiota que siempre dijo que no quería ser un héroe de la justicia, y aún así usó su vida para practicar la justicia. Ella preferiría que él abandonara esa creencia y simplemente huyera con ella. Pero, Rin no pudo decirlo. Ella solo podía observar mientras él cargaba hacia adelante. La batalla se acercaba a su fin. Gilgamesh se burló libremente. Heracles, estás a punto de morir. ¿Por qué no te has desembarazado de tu carga? Solo así tendrás una mínima posibilidad de victoria. A pesar de ser bombardeado sin descanso, Hércules nunca dejó de proteger a Ilia. ¡Qué tontería! La puerta de Babilonia se abrió por completo, desatando un sinfín de noble fantasmas sobre el gigante. Bajo esta tormenta, sus avivamientos se agotaron por completo. Gilgamesh habló con relajada confianza. Finalmente no pude revivir. Al final, solo eres una bestia. Solo sabes morder y arañar. Tenía algunas expectativas puestas en ti, pero, por desgracia. En ese momento, Hércules, que debería haber estado muerto, se puso de pie nuevamente. El berserker rugió de rabia y cargó directamente contra el rey de los héroes. Aún le quedaba una vida. Un último intento desesperado de revertir la situación. Estrépito, de repente, unas cadenas doradas se extendieron desde las ondas doradas tras el rey de los héroes, atando a Heracles con fuerza. Eran las cadenas del cielo de Enkidu. Como Hércules poseía divinidad, este noble fantasma lo contrarrestó perfectamente. Muñeca falsa, ofrece obedientemente tu corazón y conviértete en el núcleo del Santo Grial, dijo Gilgamesh casualmente, dando un paso hacia la joven. Ilia, llorando, gritó desesperada. Berserker, eres el más fuerte. No puedes perder. En ese momento, Hércules, que debería haber muerto, volvió a moverse. Rompió las cadenas que lo ataban y su mano gigante golpeó con fiereza. El rostro de Gilgamesh se retorció de incredulidad. ¿Qué? Increíble. Al final, incluso superaste tu propio mito. Un berserker sin mente capaz de romper las cadenas del cielo que restringen a los seres divinos. ¿Qué tan fuerte era su voluntad? Pero no fue suficiente. Tras superar sus 12 vidas y liberarse de las cadenas de Enkidu, lo había agotado todo.
Su mano estaba a solo una palma de distancia del enemigo cuando otro noble fantasma atravesó su corazón. Su cuerpo se hizo añicos y desapareció en el lugar. El sudor frío del rostro de Gilgamesh desapareció y su sonrisa regresó. ¡Qué lástima! Te faltó un paso. La figura heroica de la era de los dioses estaba muerta. Ahora nadie podía detenerlo. En ese momento, un chico salió corriendo de repente y protegió a Ilia detrás de él. Aunque estaba increíblemente débil, no mostró ningún miedo en absoluto. Gilgamesh, con los ojos brillando de rojo, sonrió con desdén, como si estuviera mirando un insecto. Maldito cabrón, ¿te atreves a saltar ante este rey? ¿Quién te dio el coraje? Un simple humano, ¿cómo se atreve a bloquear su camino? Chapter 58. Chapter 58. The Sound of Humanity is the Sound of Courage. ¡Qué conmovedor! Esto es un verdadero héroe. Las lágrimas brillaron en los ojos de Kirina. Cualquiera podría ver que si Heracles simplemente hubiera renunciado a proteger a Ilia, podría haber tenido una oportunidad de derrotar al rey de los héroes. Pero, ni una sola vez la abandonó Hércules. Preferiría soportar el ataque de los nobles fantasmas antes que dejar que Ilia sufra daño. De principio a fin, cumplió su máxima misión de protección. Incluso superó su propia mitología y se liberó de las cadenas del cielo. Fue el culmen de la tragedia y la gloria. Un autosacrificio final y trascendente que quemó todo lo que tenía. Berserker y Shirou y las lágrimas corrieron de los ojos de Ilia. En ese momento, todos sus recuerdos regresaron. Recordó su pasado brutal, pero cálido y precioso. Ese muchacho, claramente aún joven e ingenuo, se paró frente a ella con valentía y sin miedo. ¿Por qué se olvidó? ¿Se había reiniciado el mundo entero, borrando los recuerdos de todos? Toda desgracia en este mundo proviene de la falta de fuerza del individuo. Innumerables recuerdos se agitaron en la mente de Sanjiro. Como un hombre normal que había transmigrado aquí, se dio cuenta de que ahora estaba en el Nasuverso y era un participante en la guerra del Santo Grial. Intentó escapar, incluso viajó al extranjero por un tiempo, pero descubrió que escapar era imposible. Todo parecía destino. Entonces, regresó a Japón, continuando su vida como estudiante de secundaria, con la esperanza de poner fin a la guerra del Santo Grial usando su previsión. Desafortunadamente, una cánica de realidad es similar a la magia verdadera. Exige una metamorfosis espiritual final para activarse. No se puede desbloquear fácilmente. Se necesitan años de esfuerzo. Pero el efecto mariposa ya se había desencadenado. Gilgamesh, al inicio de la guerra del Grial, ya planeaba arrancarle el corazón a Ilia. No se fue en ningún momento. En el vídeo la expresión de Gilgamesh se volvió cada vez más desdeñosa. El maná del oponente era lamentablemente bajo. Incluso los fantasmas nobles proyectados parecían baratos y de mala calidad. Gilgamesh apenas pudo evitar reír. Esto. Sé que nadie espera nada de mí. Sé mejor que nadie lo débil que soy. El joven Shirou miró fijamente a su oponente con los puños apretados. Pero aún así debo luchar contra ti. Aunque no pueda ganar, debo quedarme aquí y luchar. No se trata de ganar o perder. Tengo que quedarme aquí. No soy un héroe, pero jamás huiré. Sus palabras cayeron como un trueno. Lleno de una resolución inquebrantable, incluso ante una muerte segura, no tenía remordimientos. Jajaja, payaso. Si no quieres morir, lárgate. Gilgamesh se rió de buena gana. La batalla estalló. El rey de los héroes estaba de pie sobre el tejado, con un comportamiento increíblemente arrogante, mirando a su enemigo como un dios observando insectos. Sus ojos de color rojo sangre estaban llenos de burla, como si estuvieran mirando a un lastimoso gusano. Pero Shirou se mantuvo firme, inquebrantable. En sus manos, una vez más, proyectó Kansou y Bakuya. Sus acciones dejaron una cosa en claro. Si Gilgamesh quería el corazón de Ilia, tendría que pasar por encima de su cadáver. Zumbido, detrás del rey de los héroes, ondulaciones de luz dorada brillaron y, en un instante, aparecieron más de una docena de vórtices dorados. De cada vórtice emergió un arma. Puerta de Babilonia. Gilgamesh poseía la llave de la capital dorada, lo que le permitía invocar libremente los tesoros almacenados en su interior. Dentro había una colección de todos los tesoros de la humanidad. Y esto no era solo una metáfora. Gilgamesh había reivindicado los planos de todas las tecnologías de su época.
En lugar de llamarlas sus posesiones, era más preciso decir que eran las fuentes originales de la sabiduría humana. Qué aburrido y asqueroso, farsante barato. El tono de Gilgamesh se volvió más maniático mientras se burlaba. Déjame mostrarte la verdadera diferencia entre lo real y lo falso. La puerta de Babilonia se desató por completo. Una lluvia de espadas estalló como un fuego de cañón imparable. Así luchaba el rey más antiguo, arrollando con pura fuerza. Arma tras arma lanzadas sin cesar, como un torrente de misiles dorados. Shirou solo pudo esquivarlo frenéticamente. No había manera de resistirse. Este era el abismo entre un simple humano y un espíritu heroico. Ja. ¿Un miserable mestizo se atreve a desafiar a este rey? ¿Quién te dio ese coraje? Gilgamesh se burló aún más. ¿De verdad crees que puedes ganar? En ese abrumador bombardeo, el cuerpo de Shirou pronto quedó cubierto de horribles heridas. Tenía la cara abierta y la sangre manaba a raudales. La canción de la humanidad es una canción de coraje. La grandeza de la humanidad es la grandeza del coraje. Secándose la sangre del rostro, Shirou miró fijamente a Gilgamesh. No tengo que ganar, pero no puedo perder. Rastreó adelante. Proyectó nuevas armas y continuó luchando contra la interminable tormenta de noble fantasmas. Esquivando con todas sus fuerzas la lluvia de armas, no tenía ninguna esperanza de victoria a la vista. Innumerables espectadores que vieron el vídeo se quedaron sin aliento. Historia Nuitwifi, claramente, la línea de tiempo de un Limited Blade Work sucede antes de The Oldest King, no es de extrañar que Nameles odiara a Gilgamesh a primera vista. Constipated Procrastinator, tal vez Alaya reveló este vídeo para mostrarnos cómo Nameles se transformó. Ya oiré, si fuera yo, no me atrevería a pelear con Gilgamesh en absoluto. Y Digby Clock, no importan las dificultades, acéptalos con una sonrisa. La mejor manera de superar el miedo es enfrentarlo. Aguanta y triunfarás. Vamos. Y Kasfar, pero en serio, ¿cómo se vence a Gilgamesh? Idiota. Rin Tosaka, al ver el vídeo, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Podría haber escapado tan fácilmente, ¿por qué entonces enfrentarse al rey de los héroes? ¿Quieres salvar a todos pero por qué no te salvas tú primero? ¡Qué idiota sin remedio! En ese momento, finalmente entendió por qué Sin Nombre le había dicho esas cosas a Jeanne en La Bruja de la Venganza. Claramente, vio su yo más joven en Jeanne. En la pantalla la expresión de Gilgamesh se estaba volviendo más relajada. ¿Dónde está tu sable? Se fue a hacer algo más importante. Shirou apretó los dientes. Un mortal y luchando contra un espíritu heroico. Él usaría esta batalla desesperada como una forja, refinando su alma y dándole forma, completando su transformación definitiva. Jaja, ¿la enviaste a destruir el Grial? Se burló Gilgamesh. Qué lástima, ya he apostado guardias. Nunca lo logrará. Zumbido, invocó una enorme pantalla ilusoria, mostrando deliberadamente la escena del Santo Grial. Un gigantesco agujero negro flotaba en el cielo, arrojando un sinfín de lodo negro. Solo mirarlo provocó escalofríos en innumerables espectadores. Debajo de él, Artoria, vestido con una armadura de caballero, estaba luchando contra otros espíritus heroicos. La codicia insaciable de la humanidad se vertió en el Santo Grial, supurando hasta dar origen a una maldición singular. La encarnación de los impulsos más oscuros de la humanidad, conocidos como todos los males de este mundo. Gilgamesh rió con crueldad. Este rey traerá la catástrofe al mundo. Veamos cuánta gente queda después de que se haya eliminado la basura. ¿No es gracioso? Chapter 59. Chapter 59. Merlin. If Milla Shirou can defeat the King of Heroes, y turn into Magical Merry. Estas palabras destrozaron la cosmovisión de innumerables espectadores. Anteriormente, cuando el rey de los héroes mató a 2 doncellas de batalla y derrotó al héroe semidios Hércules, la gente todavía podía atribuirlo a ser enemigos. Después de todo, ser amable con los enemigos es ser cruel con uno mismo. Un grupo de fanáticos del rey sabio discutió frenéticamente. Matar enemigos no cuenta como crueldad y es la guerra del Santo Grial, ¿puede eso realmente llamarse crueldad? Las venas de sus frentes se hincharon mientras discutían acaloradamente. Luego vino una serie de justificaciones incomprensibles. Cosas como monarca de sangre de hierro y buscando la raíz. Pero ahora y el discurso de Gilgamesh en el vídeo, que solo podría describirse como antihumano, fue como una bofetada en la cara de todos los fanáticos que lo habían defendido.
Golpe. 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 Resonó fuerte. El aire dentro y fuera del vídeo estaba cargado de furia mientras todos comenzaban a criticar Post-Reality Marble. ¿Qué rey? Vi con mis propios ojos que quieres destruir a la humanidad. Te van a ejecutar públicamente. Comandse al Daddy, rayos. Solo defendía al rey de los héroes con todo mi corazón. Ahora me doy cuenta. El verdadero payaso era yo. Monly Gacha Victim, imposible. Absolutamente imposible. Este no puede ser el rey de los héroes. X-Rank degenerate, ¿por qué siento que incluso el rey sabio querría matar a esta versión atrevida de sí mismo? ¿Y es ese realmente el rey de los héroes? Mordred no pudo evitar frotarse los ojos. El contraste era demasiado marcado. No podía relacionarlos como si fueran la misma persona. Este rey de los héroes y es realmente un poco extraño. Gawain también frunció ligeramente el ceño. Un rey que una vez amó a su pueblo como a niños y se preocupó por cada persona común, ¿cómo pudo volverse tan nervioso y malvado? Y entonces, el rey de los héroes pronunció. Desataré la calamidad sobre el mundo entero y veré cuántos sobreviven una vez que se elimine la basura inútil. ¿No es interesante? ¿Oyes esto? ¿Es siquiera lenguaje humano? El vídeo continuó. La chica de 2 colas, Rin Tosaka, no pudo contener su ira y preguntó. Eres un rey. ¿En serio estás cometiendo una masacre de gente común? HMPH. Hoy en día, la basura inútil abunda. ¡Qué época tan miserable! Gilgamesh se burló fríamente, sus ojos carmesí mirándola. Cuando gobernaba Uruk, no había inútiles. Cada uno tenía su lugar. Pero ahora, se han multiplicado demasiados incompetentes como tú. Es hora de que yo mismo limpie la inmundicia. Apareció un flashback del rey de los héroes. Se sentó sin camisa en el trono de Uruk, mirando a las innumerables personas que trabajaban duro. Una leve sonrisa adornó su rostro, como si estuviera admirando el tesoro más preciado. El recuerdo se desvaneció rápidamente. Gilgamesh se burló del santo grial que arrojaba barro negro en la distancia. ¿Por qué los deseos no se cumplen? Porque los milagros y la magia siempre tienen un precio. Para cumplir un deseo, hay que sembrar la desesperación. Los humanos no son más que bestias insaciables que solo traen destrucción. Su postura era elevada, como la de un dios que supervisa a todos los seres vivos. En este punto, de repente Gawain se rió entre dientes. Antes odiaba a los dioses, y ahora se considera uno. Es igual que los dioses sumerios del rey más antiguo, que castigaron a la humanidad. Es momento de entonces es idéntico a este, dijo Mordred lleno de asombro. Demasiado parecido. Gawain negó con la cabeza y suspiró, completamente decepcionado de este rey de los héroes que había abandonado sus ideales originales. Este antiquísimo rey de los héroes, su madre era hija de Anu, el rey de los dioses. Los dioses habían decidido mezclar la sangre divina destinada de gobernar a los humanos y la sangre real destinada de guiar a los humanos. Creando un ser completamente nuevo, la cuña del cielo. Los dioses querían que él reprimiera a la humanidad, para que la humanidad venerara y adorara por siempre a lo divino. Pero este reino estaba dispuesto a ser gobernado por los dioses, y sin dudarlo abandonó su deber como la cuña del cielo. Él eligió desafiar a los dioses. Y sin embargo ahora y en este vídeo, el rey de los héroes consideró que algunos humanos no merecían existir y los condenó casualmente a muerte. Aquellos que intentaron salvar a otros fueron ridiculizados llamándolos falsificadores, hipócritas y perros asquerosos. Este rey de los héroes claramente había abandonado su humanidad. Ahora se encontraba en la posición de un dios que miraba toda la vida y decidía el destino de la humanidad a voluntad. El cazador de dragones se ha convertido en dragón. En este punto, casi ningún espectador apoyaba aún al rey de los héroes. Bobuchia, nunca pensé que llegaría a odiar tanto a un espíritu heroico. Post-Reality Marble, maldita seas, Alaya, destruiste al rey de los héroes que una vez admiré. Y Caspar, esto es malo. Me pregunto qué pensaría el mismísimo rey de los héroes si viera este vídeo. ¿De verdad se volvería antihumano? Comandse al Daddy, vamos, chico. Derrótalo con todas tus fuerzas. Y dentro de la torre infinita Merlín miró el vídeo con sorpresa. ¿Sí? ¿El rey de los héroes tenía ese lado? Según sus conocimientos, este rey era un gobernante sabio que trataba bien a los plebeyos. Pero ahora, parecía aún más una pesadilla que los verdaderos. No. Ni siquiera las verdaderas pesadillas harían algo así.
Las pesadillas se alimentan de los sueños humanos. No irían por ahí masacrando a inocentes. Con estas palabras, la imagen del rey sabio se derrumbó instantáneamente. ¿Qué había pasado mientras tanto? Pero supongo que esto es bueno. Ya que el rey de los héroes ahora es enemigo de Sin Nombre, el gran espectáculo puede comenzar. Merlín sonrió brillantemente. Déjalos pelear, cuanto más intensamente, mejor. Solo si lucharan hasta la muerte el rey de los héroes estaría más dispuesto a aliarse con él contra Sin Nombre. Qué lástima. Ese chico Emilia llamado Sin Nombre es demasiado débil. No puede hacerle daño. Merlín meneó la cabeza. No tenía ninguna esperanza en la versión masculina de Sin Nombre. De hecho, apostaría a que si este chico pudiera sobrevivir a un solo golpe del rey de los héroes, no, incluso si apenas sobreviviera al asalto del rey, estaría dispuesto a transformarse en Magical Mary e ir a conocer a ese médico de primer nivel internado. Así de seguro estaba. N/T. La ley de Murphy aplaudirá a este hombre. De vuelta en la pantalla, la batalla continuó furiosa. Boom. 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 Gilgamesh se transformó en la ametralladora Gatling más antigua, bombardeando implacablemente a su enemigo. Un tesoro tras otro salió rugiendo, destrozando todo el castillo en pedazos. El joven Shirou no veía ninguna esperanza de victoria. Todo lo que podía hacer era esquivar desesperadamente, acumulando herida tras herida. Un canalla asqueroso que solo debería estar postrado en el suelo se atreve a desafiar la dignidad de este rey. ¡Qué arrogante! Gilgamesh lo miró burlonamente, tratándolo claramente como un payaso actuando en el escenario. Zumbido, otra figura descendió. Era la versión adulta de Sin Nombre. Al ver esta figura, Merlín frunció el ceño. Lo sabía. Un simple niño como tú no podría enfrentarse al rey de los héroes. Así que son ustedes dos los que luchan juntos. Una pequeña lástima, sin embargo. La línea de tiempo del vídeo de Unlimited Blade Works fue anterior a The Oldest King. Fue una línea de tiempo completamente diferente. El Sin Nombre del vídeo nunca había viajado a la era de los dioses, nunca había conocido a Enkidu. De lo contrario, podría haber usado las cadenas de Enkidu para atar al rey de los héroes de sangre divina. Aún así, mientras él y Artoria se unieran, había grandes esperanzas de derrotarlo. Esto no tenía nada que ver con el muchacho en absoluto. En el vídeo Gilgamesh pareció sentir algo y con irritación dijo: HMPH, insectos molestos uno tras otro, mueran ya. De su vórtice dorado, sacó un arma con forma de vara. Brillaba con una luz deslumbrante de color rojo sangre, rebosante de poder para destrozar todas las cosas. Fue el tesoro más poderoso del rey de los héroes. Ea, la espada de la ruptura. Sentado casualmente en la azotea, Gilgamesh parecía relajado mientras declaraba: Destruye todo por tu rey Ea. Ea comenzó a girar violentamente. La luz roja surgió como un tsunami, devorando todo a su paso. Chapter 60. Chapter 60. Nameles. Emilia, this is the last of my mana. Take it. BZZZZZZZ. La espada de la ruptura, Ea, giró violentamente, su luz de color rojo sangre devoró todo desenfrenadamente. La enorme mansión del castillo era como si los copos de nieve se encontraran con el sol. Se evaporaron instantánea y completamente. Sí, evaporado. Bajo su poder ilimitado, nada quedó. El solo hecho de observarlo provocó un miedo sofocante en innumerables espectadores. Sin defensa. No hay escapatoria. Sin resistencia. La luz carmesí aniquiló todo a su paso. El rey de los héroes, empuñando la espada de la ruptura, se había transformado en ese momento en un rey demonio del apocalipsis, haciendo sonar descaradamente la trompeta de la destrucción del mundo. Innumerables espectadores incluso se olvidaron de respirar y miraron fijamente la escena. MMPH-ea. Los ojos de Mordred ardían mientras miraba la pantalla. Fue tan poderoso que la heló hasta los huesos, pero al mismo tiempo la llenó de una emoción embriagadora. Un golpe y todo quedó destruido. Y lo que es peor, solo fue la secuela de Ea. Ni siquiera un lanzamiento completo. Si se desata por completo, podría incluso matar dioses. En comparación con esta arma, su espada Daddy Iswes. No, su Clarent. Rebellion Against My Beautiful Father ni siquiera estaba en la misma liga. Demasiado fuerte. Más fuerte que la espada sagrada de su padre.
Si su padre hubiera usado esto, podría haberla aplastado fácilmente. No habría habido el famoso duelo de vinculación padre-hijo en la colina de las espadas. Gawain inhaló profundamente con expresión solemne. El rey de los héroes con Ea está muy por encima de mi nivel. En una pelea, él sería absolutamente el que moriría. Ea era como un arma con errores otorgada por la propia raíz, uno de los pináculos de todos los noble phantasms. Su poder era absolutamente absurdo. Y precisamente por eso, Gilgamesh convirtió a Uruk en una potencia de clase mundial. Un hombre contra una nación. Puedo tomar su lugar. Mordred apretó los puños. En su rostro, tan parecido al de su padre, se reflejaban una excitación y un deseo incontenibles. Ya casi es de noche. Hora de dormir, respondió Gawain con frialdad. ¿Tú? ¿Reemplazar al rey de los héroes? Sigue soñando, los sueños lo tienen todo. Vete ya a la cama. Mordred resopló. HMPH, solo quiero demostrar algo, no demostrar lo increíble que soy, sino decirle a mi padre. Lo que perdí, lo recuperaré. Ah, ¿sí? ¿Y qué perdiste exactamente? De repente una voz habló detrás de ella. Era el rey de la capa, mirándola sin expresión alguna. Deberías saberlo. Mordred levantó la cabeza para encontrarse con esa mirada, sin retroceder en lo más mínimo. Solo reconozco como tuyo lo que te he dado. Si no te lo he dado, no puedes quitártelo, dijo Artoria en voz baja. Aún así, sus palabras fueron inflexibles. A su lado Gawain retrocedió con cautela. Tenía un presentimiento terrible. ¿De verdad padre e hijo iban a pelear durante este viaje a Japón? Maldita sea, todavía tengo que gestionar Gran Bretaña. Pero tengo muchas ganas de ir. Por favor, y solo mira mis ojos puros e inocentes. Juro que no voy a ver una pelea. Solo quiero meditar. El noble caballero del sol no es el tipo de hombre que disfruta del drama. De vuelta en la pantalla, la luz de color rojo sangre se disipó lentamente. El otrora vasto y antiguo castillo había desaparecido por completo. En su lugar, un enorme cráter. Todo el suelo se había vitrificado bajo el calor extremo, de un negro azabache y anormalmente liso. En el fondo del cráter capas de pétalos violetas florecieron. Fue la proyección de Sin Nombre. Roa Sin Nombre había protegido al joven Shirou y a Ilia detrás de él, soportando ese aterrador ataque. Pero, incluso el escudo divino se derrumbó bajo la fuerza de Ea. Afortunadamente, Nameles también había proyectado otros poderosos noble fantasmas defensivos, pero todos fueron destrozados solo por las consecuencias. Y eso fue solo un movimiento casual de Ea. Si se desatase por completo, no podrían sobrevivir. En el borde del cráter había una farola, milagrosamente intacta. De pie sobre la lámpara, resplandeciente de luz dorada, estaba Gilgamesh, burlándose de ellos desde arriba. Solo otro mestizo. ¿De verdad creías que podrías contra mí? Tos. Sin Nombre escupió una bocanada de sangre, pero aún así se burló. Gilgamesh, no eres más que la mascota de un dios. 2/3 dios, 1/3 hombre, eres un auténtico mestizo. Un segundo bis. Deja vu. Aquella inolvidable escena del rey más viejo fue recreada una vez más. Innumerables espectadores ansiosos sintieron de repente una oleada de alivio. Sin Moni, esa es nuestro Sin Nombre. Haciendo lo que solo podíamos soñar. Posnutrealitimable, pero ahora que Erokin y Nameles lucharon juntos contra los dioses y se hicieron amigos, ¿cómo reaccionaría ante esta escena? 4 Tuarks, sigo sin esperanza. ¿Qué es eso de un Limited Blade Works? Almigtimil de Finger, seamos honestos. Viejo, Heracles, débil, Emilia, enfermo, Ilia, lisiado, Sin Nombre, y este equipo es solo dolor. Y enfrentando la burla de Sin Nombre, la expresión de Gilgamesh se volvió más fría que el hielo. ¡Qué gusano! ¿Quién te dio permiso para levantar cabeza? Conoce tu lugar y muere. Ea giró de nuevo. Sus ondas carmesí se extendieron como una plaga. Grietas negras comenzaron a rasgar el vacío. Este columpio aniquilaría el mundo. Pero, incluso frente al furioso ataque del rey de los héroes, Sin Nombre no mostró miedo. Su capa roja ondeaba al viento, su cabello blanco ondeaba como fuego. De pie ante sus aliados, invocó un arco y apuntó al rey héroe que estaba arriba. Calabolk II. Espada espiral pseudo fantasmal. Esta legendaria espada celta fue reutilizada por Sin Nombre como proyectil.
Al liberarla, portaba el poder de su mejora fantasma roto. Al entrar en contacto, explotó y causó daños masivos. Auge. Un rayo deslumbrante se disparó y se estrelló contra la posición de Gilgamesh, provocando un infierno que atravesó los cielos. Una nube en forma de hongo en miniatura se elevó en el aire. ¿Funcionó? Innumerables espectadores se quedaron mirando, conteniendo la respiración. Seguramente esa explosión de nivel nuclear podría al menos dañar un poco a Gilgamesh. Pero entonces una voz burlona y desdeñosa resonó entre las llamas. Inútil. Totalmente inútil. No representas ninguna amenaza para mí. Gilgamesh salió del fuego, completamente ileso, sosteniendo un escudo radiante. Incluso el farol en el que se encontraba seguía intacto. Tan arrogante. Tan abrumador. Como un dios entre mortales. Invencible. Este momento encarna perfectamente la desesperación. Malditos perros, temblad ante mi ira. Gilgamesh rugió, su voz sacudió los cielos. Ea. La espada de la ruptura estalló una vez más, desatando una destrucción cataclísmica. Él usaría su noble fantasma más poderoso para aplastar por completo el orgullo de estos gusanos, molerlos bajo su talón. Y en ese resplandor divino de repente Sin Nombre sonrió. Se volvió hacia el muchacho que estaba a su lado y le dijo. Mira con atención, muchacho. Solo te enseñaré esto una vez. Bajo sus pies, un sinfín de runas mágicas se iluminaron brillantemente. Yo soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. El lugar donde se encontraba se convirtió instantáneamente en su dominio personal. He creado más de 1000 espadas. Desconocido para la muerte, ni conocido a la vida. Un reino divino en la tierra. Han resistido el dolor para crear muchas armas. Pero esas manos nunca podrán sostener nada. Fue la forja de toda la creación, utilizada para forjar el mármol de la realidad más fuerte. Así que mientras solo obras de cuchillas ilimitadas. En ese momento, Sin Nombre se transformó en un mundo para resistir directamente el aterrador bombardeo de la espada de la ruptura. Una luz carmesí que podría destruir los cielos y la tierra descendió, devorándolo sin piedad. Grieta. Una fisura apareció a su alrededor. Grieta. Más grietas negras se extienden hacia todas direcciones. La espada de la ruptura en verdad poseía el poder de destrozar el mundo. Su mármol de realidad no podía soportar tal poder. Gilgamesh, sosteniendo la espada de la ruptura, parecía un dios demonio que dividía el mundo a voluntad. Se rió salvaje y arrogantemente. Ja. Tu cuerpo y tu origen espiritual han sido completamente destruidos por la espada de la ruptura. Arrodíllate ante tu rey. No, todavía no he perdido. El rostro de Sin Nombre todavía no mostraba un solo rastro de miedo. Aunque su mármol de realidad se había roto y su cuerpo fue destrozado por la espada de la ruptura, arrastrándolo al borde de la muerte, aunque aparecieron heridas profundas hasta el hueso por todo su cuerpo, él todavía se mantuvo obstinadamente frente a todos. Ríndete. No puedes reunir ni una pizca de maná, tu cuerpo está hecho pedazos. En pocas palabras, no hay salvación para ti. Gilgamesh lo miró con ojos llenos de compasión. Que alguien pudiera resistirse de frente a la espada de la ruptura era algo sin precedentes. Le valió una rara porción del reconocimiento de Gilgamesh. El deseo de enterrarlo personalmente. Pero Sin Nombre se burló como siempre, soy un espíritu heroico sin nombre que recorre la historia de la humanidad, forjando su futuro. Alguien como tú, que ha abandonado su humanidad, jamás podría comprender la carga que llevo. La sangre corría por todo su cuerpo y estaba al borde del colapso. Parecía una muñeca rota, lista para romperse con solo tocarla. Era tan lastimoso que era difícil de soportar. Todavía, no mostró ninguna preocupación por sus horribles heridas. En lugar de eso, se giró para mirar al chico que estaba a lo lejos y dijo. Lo que dejo al final es el alma de Emilia, un alma que viaja a través de incontables líneas temporales y mundos paralelos, trayendo el futuro a la humanidad. Es el alma de la humanidad misma. Innumerables puntos de luz surgieron de su cuerpo, como si se hubiera convertido en una estrella brillante. Ese resplandor se convirtió en innumerables hilos dorados, conectándose con Emilia Shirou. El adulto Emilia Shirou, Sin Nombre o Sanjiro, y el joven Emilia Shirou, bajo la atenta mirada de todos, comenzaron el ritual de pasar la antorcha. Cuento contigo, mi otro yo.
Tú eres quien acabará con este bastardo. Sin nombre dejó escapar un último rugido. Emilia, este es mi último Mara. Tómalo.